A través de internet, descarga y DVD. Escucha www.argoscursaradio.com. Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Coffee Low. Compartiendo ideas. Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero y bueno, es un placer estar como cada 2 ocasiones por mes en esta coordinación virtuosa con Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. Y bueno, en estos tiempos de contingencia es importantísimo reflexionar y reinventarnos en todo momento con temas de actualidad. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. En muchas cosas vamos a descubrir cómo este tema va a impactar, y ya está impactando, pero va a impactar aún más en nuestras vidas, dado a las creaciones que se están originando y que pues como ustedes bien saben, la tecnología no tiene fin y el derecho tiene que hacer frente en una de sus ramas que a veces es de las menos exploradas, que es la propiedad intelectual. Y bueno, le doy la bienvenida a un muy buen amigo que acepta mi invitación, que es el doctor Jesús Manuel Niebla Satarain. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo. Y bueno, pues me agrada mucho estar contigo, mi estimado amigo. ¿Cómo estás? Estimado Rodolfo, muy buenos días. Gracias por tomar la invitación. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, pues estamos listos para activarnos, mi querido amigo, invitar a todo el auditorio que esté con nosotros, que agarre un buen café para que se active y aproveche al máximo, pues estos puntos que nos vas a dejar, va a ser muy interesante. Muy bien. Y mira, pues es importantísimo, mi estimado Manuel, hacer hincapié en lo que nos menciona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, porque referente a este tema, y quiero que ahorita nos digas el ABC de las cosas, la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, justamente decían desde septiembre del 2018 en la revista de la propia OMPI, cómo ante las reuniones que se daban por parte de las asambleas en ese 2018, el director general Francis Gurry compartía sus opiniones sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la legislación y en las políticas de propiedad intelectual y sobre su utilización de la gestión de sistemas de propiedad intelectual en todo el mundo. Entonces me viene la pregunta, mi querido Manuel, ¿cómo se podría describir, como bien se preguntaban desde el 2018, la incidencia de la inteligencia artificial en este rol tan grande que es la propiedad intelectual? El ABC de las cosas. Muy interesante tu pregunta. Lo que pasa es que nos encontramos en un momento en la historia del desarrollo computacional donde podemos encontrar dispositivos que son capaces de operar emulando procesos cognitivos humanos. Dicho de otra forma, podemos crear sistemas de cómputo que operan de la misma manera para la resolución de un problema en concreto como lo haría un experto humano. Y precisamente una de las áreas de aplicación que ha recibido mayor atención de parte tanto de los desarrolladores como de la industria misma es la industria de la creación de material artístico. En este caso, precisamente parte la discrepancia entre si este material producido por dispositivos digitales
debe de ser no solamente sujeto de protección de derechos de autor, sino que sí incluso califica dentro de lo que nosotros denominaríamos como obra artística. Y es que precisamente el derecho de autor protege, ¿sí?, la intelectualidad y la espontaneidad propia del arte. Y aquí surge precisamente una de las grandes discrepancias, ¿no? Si se otorga la protección de los derechos de autor, en este caso, ¿a quién debe de ir? ¿Al desarrollador o a una figura nueva, tal vez un punto intermedio, porque ya estas creaciones no única y exclusivamente son capaces de emular esos procesos de razonamiento, sino eventualmente aprender con base en la experiencia y crear procesos de razonamiento derivados que parten del proceso de razonamiento original? Definitivamente. Y mira, con esa introducción es imprescindible pasar también a las repercusiones. Estamos hablando de cierta manera en este comentario de las incidencias, pero en cuanto a las repercusiones, ¿qué repercusiones tendrán las tecnologías de la IA en el rol de la innovación y también en el de la creatividad? Bueno, esta pregunta puede responderse desde varios puntos de vista, ¿no? El primero y el más evidente para nuestra rama es la adecuación de no solamente los marcos normativos, sino la concepción filosófica del derecho de autor. Básicamente recordemos que esta protección lo que busca es no solamente la remuneración económica, sino incentivar el desarrollo y la continua creación de arte. Si nosotros decidimos precisamente abrazar las creaciones creadas, valga la redundancia, por estos dispositivos y otorgarles un nivel de protección equiparable con aquellos que se les brinda a los materiales generados por humanos, simple y sencillamente vamos a poner a competir a los artistas humanos contra las máquinas. Y aquí no es por necesariamente señalar un escenario forzosamente negativo, sino que van a estar en franca desventaja, ¿no? Como por ejemplo podemos señalar ya hace, me parece, unos 5 años en Japón, se desarrolló un sistema que era capaz de generar obras que emulaban el sentido literario, la expresión artística de Tolstoy. Entonces imaginémonos, ¿sí?, que podemos tener obras nuevas que reflejen el estilo de escritura de un autor en particular, Tolstoy, García Márquez, Juan Rulfo, ¿sí?, y que podamos tener una obra nueva, vamos a decirlo así, cada 2 semanas. Si les otorgáramos el mismo nivel de protección e incluso, ¿sí?, si no se los otorgáramos y les brindáramos un nivel de protección que los hiciera competir con las creaciones humanas, nuestros artistas simple y sencillamente no serían competencia para este tipo de dispositivos. Y es uno de los problemas que precisamente se está abordando, el impacto que va a tener con la industria, puesto, ¿sí?, que ya hay diversos sectores que están naturalmente implementando este tipo de dispositivos para fortalecer su posición en el mercado. Sí, o sea, es controversial, mi estimado Manuel. Seguramente, pues, ha de ser un gran, bueno, lo voy a decir en términos coloquiales, un gran dolor de cabeza para el artista, para el creativo, porque no se pregunta, pues, cómo puede hacerle frente a una industria que probablemente dice, estamos innovando. Sí, pero estas cosas ya existían y de qué manera puede respetarse esta línea que yo la veo muy delgada entre lo que puede considerarse como el futuro o el presente hacia el futuro y lo que es también el respeto o tener en cuenta que ya hay una creación similar y que tú podrás invadir pues no respeto a los derechos de autor de alguien más, ¿no? Sí, de hecho, ese es otro de los puntos que todavía no se termina por resolver. Si en realidad estamos hablando de obras derivadas, en realidad incluso dependiendo de la legislación donde se vea, si es una obra transformada, ¿sí?, hasta qué punto. Y la cuestión aquí, y que es precisamente uno de los puntos más fuertes y más complejos que se está discutiendo al momento, es cuál es el rol que va a tener el derecho como tal, no solamente en lo que respecta a la regulación de la tecnología como tal, como ente de cambio, sino también cuál va a ser el rol del derecho, ¿sí?, protegiendo precisamente al autor
humano. Si va a ser por cuestiones meramente tasatorias, si va a ser por cuestiones restrictivas, o si va a ser literalmente por cuestiones de restricción de mercado. Y fíjate que esto me lleva a pensar sobre pues, el sistema de la propiedad intelectual, el sistema de propiedad intelectual en sí. Está perdiendo relevancia pues ante este monstruo que se está desarrollando todos los días, que lo hemos implementado como lo es la IA. O sea, ¿cómo debemos de comprender en primer término el sistema de la propiedad intelectual hoy en día? ¿Está perdiendo relevancia? ¿Va a agarrar estos matices o los está tomando a tiempo? Yo creo que estamos en un momento histórico donde convergen precisamente la tecnología ya desde un punto de vista más activo y más preponderante con la propiedad intelectual. No siento yo que vaya a ser el momento donde esta rama del derecho vaya a desaparecer, pero sí debe de adaptarse. Y no creo yo que necesariamente tenga que ser una postura restrictiva con respecto al desarrollo de esta tecnología. Siento yo que debe darse el primer paso para generar un punto de entendimiento sobre el nuevo rol que ésta tiene y sobre cómo debe de operar precisamente la propiedad intelectual ante la llegada, adopción y sobre todo diseminación de la tecnología inteligente. Y fíjate que, ¿cuáles son las recomendaciones? Fíjate, en este momento, pues abro este pequeño paréntesis. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías a este abogado que dice, bueno, me fascinó el hecho de lo que aborda la propiedad intelectual? ¿Qué son los puntos que que debería estudiar, darle mayor enfoque para que no me agarre desprevenido todo esta ola de innovación y de la industria 4.0 y todos estos factores? O sea, ¿qué les recomendarías, mi estimado Manuel? Lo primero que yo les recomendaría, sobre todo, si van a analizar casos referentes a la utilización de tecnología inteligente, es el analizar cómo funciona este tipo de tecnología. Si bien es cierto, como mencioné hace un momento, que esto opera a través de replicar o imitar procesos de razonamiento, hay diferentes modelos y diferentes esquemas de complejidad. ¿A qué me refiero con esto? Van a haber dispositivos que van a operar bajo una misma idea. Su modelo de razonamiento va a ser uno solo. Entonces ahí ya es más fácil delimitar propiamente dicho, ¿no? Si en realidad operó bajo la instrucción de un humano o si operó bajo términos derivados de su algoritmo computacional que se separaron de la idea original. Esto va a permitir en un momento señalar cuál es precisamente la naturaleza de la obra y sobre todo cuál es el rol del operador humano. Y esto precisamente es lo que estamos viendo en legislaciones como la británica y derivados del sistema británico, los cuales ya presentan una figura dentro de su acta de derechos de autor, patentes y diseños, que señala que existe algo que se denomina trabajo generado por computadora. Lo relevante de esta figura es que excluye al elemento humano del proceso de creación, pero dice, el proceso de creación va a ser reflejo de la adecuación realizada por el operador humano o del material ingresado por el humano procesado para la creación de la nueva obra. Esto, si bien es cierto, puede ser un punto de partida que a primera vista nos indica que se encuentra ya un poco desfasado, si es relevante en el sentido de que comenzamos ya, número uno, a tener casos donde los jueces y los operadores van a resolver con base a esta figura, y dos, lo que es muy importante, que ya se comienza a tomar a la tecnología, sobre todo la inteligente, como un agente importante y activo dentro del procedimiento relativo a los derechos de autor. Es muy importante este punto y me lleva al caso de nuestro país. Nuestro país, ¿cómo está viviendo pues, este factor hacia el futuro con la implantación de la IA? ¿Está preparado nuestro país? Recordando pues que siempre va una armonía constante entre el INPI y la OMPI, o si hay una especie de rezago en la materia. No lo llamaría necesariamente rezago, sino que estamos en un momento histórico complejo, sobre todo para nosotros que dependemos de teorías de propiedad intelectual derivadas del sistema continental europeo.
Para nosotros, una obra artística debe de ser, como te lo mencioné, el reflejo de la intelectualidad y sobre todo espontaneidad del autor. Para nosotros, esos dos elementos están restringidos al creador humano. Para nosotros, desde una postura filosófica, todavía no somos capaces de reproducirlos a través de tecnología, esos dos elementos. Por lo consiguiente, te puedo decir que estamos todavía en un proceso de debate, de entendimiento y de apertura. Lo que se recomienda naturalmente en este punto es comenzar a abrirse un poco más y entender cuál es el rol de la tecnología y sobre todo que la capacidad de operación de esa tecnología lo hace un elemento que no solamente va a ser constante, sino que se va precisamente a diseminar. Esto nos va a llevar forzosamente a entenderlo y adaptarnos a él. Lo que sí realmente es recomendable aquí es comenzar a dar esos pequeños pasos necesarios para que desde la perspectiva de la propiedad intelectual podamos comenzar a tener figuras que faciliten su adecuación. ¿Y cuáles serían algunas de estas figuras, mi estimado Manuel? Como por ejemplo. Lo que yo veo aquí, sí, es, por ejemplo, comenzar a señalar que van a existir niveles de participación en la creación de las obras. Si bien es cierto, podemos decir de entrada, ¿sí? que la autoría en este caso, o incluso, como mencioné hace un ratito, la calificación de obra artística se le debe precisamente todavía delimitar al autor humano, sí podemos señalar que van a existir niveles de participación. Por ejemplo, que el autor pudiese apoyarse en un sistema que le permita expander la idea para la creación de una obra. Ejemplo, supongamos que existe un escritor que tiene ideas sobre su obra, que la comienza, pero que decide expanderla, ¿sí? a un determinado nivel apoyado en un sistema. Naturalmente, y esto es importante señalar, el nivel de participación del dispositivo en ningún momento debe de superar el nivel de participación o el rol incluso de participación que tiene el autor humano. Ok. Y bueno, posteriormente te voy a pedir que me hagas el favor de partir en algunos ejemplos que te han llamado a ti la atención o que has visto, has escuchado, porque lo siguiente me causa, pues a lo mejor, al igual que nuestro auditorio, mucha inquietud, ¿no? En cuanto a los creadores, pues les ha resultado muy difícil conservar el valor de su trabajo ante el entorno digital. Entonces, esta nueva ola de la digitalización, pues va a agudizar más el problema, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que también hay que entender que las reglas que aplican para el escenario físico no son del todo o en todos los casos compatibles con la realidad de los entornos digitales. Y el primero es el fenómeno de masificación, o sea, una obra que se sube al internet puede descargarse miles o incluso millones de veces en un periodo de tiempo relativamente corto. Esto depende cómo se maneje, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Si buscamos dar a conocer una obra, si buscamos conocer una corriente artística, esto es fenomenal, ¿sí? Pero si creamos una obra con la idea de explotación comercial, bien, no puede ser la mejor de las ideas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se deposite en un sitio que se dedique precisamente a la explotación comercial y el autor recibe una compensación monetaria, esa persona quien lo descarga, ¿sí? puede o no, a su vez, diseminarlo. Y es uno de los grandes dilemas éticos del Internet. Ahora, si nos enfocamos precisamente a los autómatas que están siendo desarrollados hoy y que están siendo capaces de operar en el ciberespacio, ellos funcionan con una premisa similar. Se les pide que busquen obras que contienen determinadas características, que las capten, después las procesen y con base a esto generen una obra artística digital. El problema aquí se da de dos cuestiones. Uno, en realidad, esa detección y procesamiento se da con base a la licencia o al estado jurídico de la obra en cuestión, ¿sí? Y dos, ¿cuál es el estado jurídico de la obra creada?
Eso es muy importante y justamente aquí nos detenemos para ver esta diferenciación que me mencionas, o sea, para que quede más digerible para el auditorio. ¿Cómo se podría asentar más en dos ejemplos que a lo mejor me puedas decir, mi estimado Manuel? Mira, supongamos que tenemos un dispositivo autómata, el cual es Ajá, lanzado al Internet y que le dicen, busca obras literarias digitales que tengan que ver con historias de piratas. Cuando el dispositivo encuentra, ¿sí?, obras que cumplan con esta característica, lo ideal sería que fuese capaz de entender, por ejemplo, y lo primero y lo más importante, ¿sí?, si cuenta con una licencia, es decir, una licencia electrónica. Y dos, si el uso permitido en la licencia es compatible con el uso pretendido, es decir, la licencia me permite hacer lo que yo quiero hacer con este material, y de ser la respuesta negativa, pues que simple y sencillamente el dispositivo no lo procese y continúe buscando. Lo que hemos podido ver hasta este punto es que este enfoque de legalidad, ¿sí?, ha sido descuidado por los desarrolladores, lo que me lleva a señalar esto como un punto relevante de convergencia, donde la propiedad intelectual puede apoyar precisamente el desarrollo tecnológico de estos dispositivos para que operen con base a lo que la misma ley de propiedad intelectual señala en el caso de los derechos de autor. Fíjate que cuando estábamos hablando en días pasados de cómo se iba a hacer este abordaje, muchos comentarios surgieron en las redes sociales oficiales de Coffee Low, sabiendo que íbamos a llevar a cabo esta emisión contigo, relativo a Facebook, ¿no? Y bien lo mencionabas, con varias respuestas que hemos estado, que han surgido a partir de este diálogo. Pero a lo que voy es, se están dando la creación de videos, de memes, de una serie de cosas y derivaciones de las mismas en imágenes, en diferentes tipos de recursos multimedia, incluso los GIFs. Entonces, ¿cómo se protege la intelectualidad de quienes hacen eso? Porque de repente vemos que algo llamó la atención, se viralizó y pues ya no se respeta. ¿Y quién fue el autor? ¿Quién sabe? Bueno, hay que entender que existen excepciones y generalmente la mayoría de estas excepciones aplicables vienen de sistemas anglosajones. Los memes no es otra cosa que el producto de la excepción que se llama criticismo y parodia. En este caso, si nos enfocamos en la legislación internacional, se encuentran amparados por estos. En lo que respecta a nuestra legislación, no tenemos nosotros esa corriente de criticismo, pero podemos enfocarlos o adaptarlos en otras. Ahora, la cuestión con los memes radica precisamente en que son una expresión de la intelectualidad con base en una obra ya existente. El problema en este punto radica, ¿sí?, en la mayoría de estos casos, no en todos, en particularizar quién es el autor de la obra primigenia. Es decir, quién desarrolló esa imagen que dio pie a la generación de memes, y con base a analizar precisamente cuál sería el estado jurídico de dicha obra. Y mira, de ahí, pues, de haber hecho este comentario que mucho se hacía la participación de la comunidad en las redes sociales, pasamos al siguiente punto, que es los ejemplos. O sea, me hicieron mucho ejemplos en donde yo pueda comprender como abogado, no sé si ya con varios años en la profesión como en el litigio tradicional, yo puedo incursionar o he estado incursionando en propiedad intelectual y me topo con esta realidad que estamos viendo que es un debate, pero seguramente hay muchos libros de alguna manera en los cuales tú les puedes recomendar para que puedan hacer este recorrido como tú ya lo llevas hecho, para que vayan comprendiendo un poco más del asunto. Ok, si, como te lo mencioné hace un momento, si les interesa precisamente conocer cuál es la perspectiva de la IA aplicada al derecho, les recomiendo mucho el libro de Legal Analytics de Kevin Ashley, que es precisamente uno de los
pilares fundamentales dentro de lo que es la comunidad de IA y derecho. Y si se refiere precisamente a la utilización del ciberespacio, existe uno que me parece muy interesante, que va más orientado al rol precisamente de este tema, pero desde la perspectiva de las ciudades inteligentes y de la masificación de servicios digitales, que es de Luis de Costa. Ambos libros se encuentran en versión digital y son pilar fundamental de la comunidad. Importante, bueno, pues ya de esa manera siempre cumplo con el decir, pues, oye, haz llegar nuestros comentarios al invitado, pues está hecho, querido público, queridos amigos, ya, bueno, pues a esto ya pasamos a la realidad, es que siempre me gusta saber de parte de la vivencia que has tenido cercana a la propiedad intelectual, mi querido Manuel, y a este rol nuevo que es la inteligencia artificial, esta realidad innegable e imparable que es la industria 4.0. ¿Qué ejemplos ves que hay en el argot cotidiano y que pueda dársele a entender a nuestra comunidad para que quede también esta conciencia? Hay varios ejemplos, muchos se han manejado ahorita, pero algunos nuevos que tú veas, pues esto no lo están teniendo en cuenta y esto va a representar muchísimo en el ejercicio profesional, como por ejemplo, ¿no? Mira, uno de los ejemplos que me llamó mucho la atención durante mis estudios de doctorado fue precisamente las cuestiones de similitud y originalidad. Esto es muy importante, sobre todo al momento de analizar potenciales escenarios de plagio. Aquí lo que estamos viendo, y me llama mucho la atención a mí, como un campo fértil para el desarrollo de aplicaciones que permitan resolver casos de propiedad intelectual, es el análisis de diferenciación de obras. ¿Qué tan original es mi obra con respecto a una que ya precedió? Y esto lo podemos ver muchas veces cuando existe precisamente la moda, vamos a ponerlo así, de libros que fueron exitosos en su momento. Uno de los casos que me llamó más la atención fue derivado del Código Da Vinci, que en el Reino Unido comenzó una serie de obras que abarcaban el mismo tema. En este caso, hubo incluso quien señaló que el autor del Código Da Vinci se había basado precisamente en su obra y había tomado una porción sustancial de la misma para crear su libro. En este punto, lo que me llamó muchísimo la atención fue el tiempo que invirtió la corte, ¿sí?, en leer ambas obras, en analizarlas y poder señalar que las dos, a pesar de que abordaban temáticas similares, ¿sí?, eran obras completamente diferentes, eran obras originales. Aquí lo que yo veo, ¿sí?, es una oportunidad de aplicación y de cooperación. Es decir, pudiéramos desarrollar dispositivos jurídicos que permitieran precisamente a los operadores jurídicos definir el grado de originalidad de dos obras que se encuentran precisamente en litigio. Ahora, otro ejemplo. En lo que respecta a la creación de material visual, específicamente pinturas, tenemos un dispositivo que se llama el nuevo Rembrandt, que lo que hace básicamente, como lo dice su nombre, es crear este tipo de obras emulando el estilo de este pintor. Esa misma premisa se puede aplicar a autores que siguen viviendo o a obras que siguen bajo protección de derechos de autor. Lo importante en este caso, ¿sí?, es crear dispositivos que permitan señalar de manera fiable, ¿sí?, el nivel de originalidad de las obras que están siendo creadas a través de esta tecnología. Es el primer punto de certeza jurídica que se debe de buscar al momento de atender estos escenarios desde el punto de vista del litigio. Y mira, esto es otro de los puntos porque cuando ves este rol que hay en la piratería, y es algo que platicaba con Manuel Magaña, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, le mando un gran saludo. Le decía, hoy
oye, estimado Manuel, ¿cómo va a ser este papel de la piratería en el rol digital? O sea, ¿verdaderamente se va a extinguir? ¿Está evolucionando? ¿O los servicios que se están dando a través de las tecnologías es tan eficiente para el consumidor que pues ya no da pie a la piratería? O sea, ¿qué opinión tienes ante este tema que juega la piratería en lo digital, mi estimado Manuel? Mira, la cuestión con la piratería desde el punto de vista de entornos digitales es que no puede ser resuelto a través de medidas coercitivas. Ya experimentamos el fracaso de los candados digitales de DRM. Lo que se recomienda en este caso es crear precisamente estrategias que sean más amigables, que permitan el acercamiento entre la industria y el usuario para que simple y sencillamente se haga poco atractivo la utilización de material pirata en este caso. Precisamente fue una de las grandes lecciones del fracaso de los candados digitales. No se trata de obligar, sino se trata de acercar al consumidor. ¿Por qué te conviene el material que yo te ofrezco, aunque sea en primera instancia más caro que el que pudieras acceder a través de un sitio pirata, ya sea por seguridad, ya sea por material adicional, ya sea por upgrades que permitan incrementar la experiencia del usuario en el manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, yo lo he percibido igual que todo nuestro auditorio, seguramente en cosas como las bases streaming, video on demand, o lo que tiene que ver con las consolas de la más nueva generación, llámese de la Microsoft o de Nintendo, etcétera, en donde los videojuegos no es como hace pues una década atrás, en donde había mucho juego de la piratería como tal. Hoy por hoy, pues los juegos los descargas y los juegas a través de la nube, entonces la probabilidad es para la piratería, pues no se le ve mucho el caso, por lo menos en ese rol. No sé qué opinión te merezca estos ejemplos que menciono. Sí, completamente. Es precisamente reflejo de lo que acabamos de mencionar, pero también hay que tomar en cuenta que la piratería no es una industria estática. La piratería va a evolucionar como es propio de la ciencia digital y eventualmente van a existir nichos de mercado donde ésta se puede incrustar. Lo interesante en este punto es ver cómo va a reaccionar la industria y realmente si va a poder seguir implementando las experiencias obtenidas a través de esta interacción que tiene precisamente con los usuarios. Y lo interesante aquí, y que yo creo que vale mucho la pena recalcar, es ver cómo ha logrado precisamente insertar el concepto de un servicio digital, ¿sí?, como un elemento de consumo masificado. Acordémonos que antes, básicamente, cuando recién comenzaron los primeros videojuegos, incluso los primeros paquetes de software, muchos de ellos venían contenidos en unidades de almacenamiento físicas, CDs o DVDs. La versión pirata era precisamente la que descargabas de manera digital. Ahora se ha dado ese vuelco realmente, ¿no? La versión genuina, la versión legítima, es ahora una versión digital que tú descargas y que a su vez te brinda beneficios con los que no puede competir en primera instancia la versión pirata. Pero de ninguna manera, y esto vale la pena recalcarlo, significa que la industria de la piratería haya desaparecido. Sí, lamentablemente, digo, es un mal que muchos dirían en lo tradicional, tal vez en estos usos y costumbres algo errados, que es un mal necesario, o es un mal innegable, pero bueno, mientras tanto, eso sigue. Y bueno, nada más para terminar este punto, que de cierta forma ya le diste respuesta, pero vale la pena también hacer énfasis. ¿Cuál es el futuro que tú percibes de este rol de la piratería en la industria? Porque a mi parecer, lo que sucede con este mal, que en cierta manera ya había sido de cierta manera lapidado por la industria 4.0, es que a través de esta diversificación de que todo mundo está haciendo la competencia a los otros, pues hace que el consumidor vea que está dividido sus contenidos favoritos y es imposible que pueda pagar una persona de un salario medio o bajo, pues tantos servicios, por ejemplo, streaming de video. Pues bueno, aquí precisamente
terminaríamos hablando de la dualidad del ciberespacio como tal y de la función, Sí. entre comillas, ética y social de la piratería, ¿no? Porque recordemos que al final de cuentas, la piratería en su momento, sobre todo lo que fue los primeros años de este siglo, pues era básicamente el mejor medio de difusión, sobre todo para artistas que apenas estaban o querían incursionar en la industria o buscaban de hacer de sus creaciones su manera de vida, ¿no? Incluso tenemos ejemplos claros de cómo personas normales, comunes y corrientes, fueron detectadas en YouTube y con base a eso crearon carreras artísticas sólidas y que se encuentran en boga el día de hoy. Lo que nos señaló la piratería en ese momento fue dos cosas: que la gente está dispuesta a acceder al mercado digital y que el mercado digital debe de brindar los mecanismos y las estrategias para que esa gente que tiene la disposición de acceder a él jurídicamente, es decir, legítimamente en este caso, ¿sí?, lo pueda hacer. Si recordamos, por ejemplo, en estos primeros años teníamos algunos servicios relevantes que eran inaccesibles, vaya. Y eso fue un error de entendimiento de mercado, porque básicamente excluías a la mayoría de tus potenciales clientes en favor de aquellos que sí podían pagar la tarifa que tú habías señalado, y era una tarifa que en realidad no iba ad hoc a la capacidad económica de la mayoría de tus potenciales clientes. Y esto fue una de las premisas sobre las cuales se basa la piratería durante sus primeros años. Eventualmente, la industria lo va a entender, va a reducir sus costos y va a ampliar la gama de servicios. Claro. Yo creo, sí, que esto va de la mano de la capacidad económica del sector del mercado al que va dirigido. No podemos señalar que la capacidad económica de las personas que viven en Canadá sea igual a las que viven en un país del tercer mundo, naturalmente. Por eso es que necesitamos la adecuación de los servicios digitales a las características propias del mercado al que va dirigido. Entendiendo esto, ¿sí?, básicamente le damos menos razones a la gente de que adquiera productos pirata. Sí, pues es una de las metodologías más importantes para detener este terrible mal que ya lo había mencionado, pero esto nos lleva también a pensar muchísimo y a poner mano dura en lo siguiente, que son las políticas. Entonces, bajo esta pregunta que me pareció muy interesante, tomando en cuenta estos argumentos, estas cuestiones de la revista propia de la OMPI, ¿cuáles son algunos de los cambios que percibe mi estimado Manuel, específicos en las políticas que están relacionados con la aplicación de la IA? Y volvemos al tema central, en la gestión de la propiedad intelectual, la aplicación de la IA en la gestión de la propiedad intelectual y cómo los aborda desde tu opinión, que has tenido algo de acercamiento la OMPI en este rol, esta aplicación. Mira, en febrero del 2020 se dio una reunión entre los principales representantes de la organización que buscando precisamente entender el impacto de la IA. A mí me dio mucho gusto, te voy a decir, que partieron de lo básico. ¿Qué es la IA? ¿Cómo funciona la IA? ¿Y por qué nos dicen que debemos de otorgarle protección al material creado por IA? Lo sorprendente en este punto es que, a pesar de las simplicidades de estas preguntas, no se logró llegar a una respuesta definitiva. Y esto, como te digo, deviene mucho de la postura y de la formación de los representantes que convergieron ahí. Lo que yo creo que se debe de hacer es precisamente generar, ¿sí?, una postura unificada sobre qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Es decir, si podemos señalar que reproduce la intelectualidad, o si simple y sencillamente es la extensión de la expresión de la intelectualidad del programador, ¿sí? Y atendiendo a esto, analizar la naturaleza de sus creaciones, si en realidad contienen lo suficiente para ser abordadas como una obra original o si simplemente son obras que se pueden conectar de manera directa con una preexistente. Y en tu opinión, mi estimado Manuel, ya que estamos en este punto filosófico, tal vez, la inteligencia artificial pues vendría a ser obra y semejanza de la inteligencia humana, entonces probablemente, y digo, nomás es un comentario aquí filosofando contigo, sería
básicamente la extensión de la misma creatividad humana, ¿no? Es que el problema de ese concepto, aunque como tú dices, filosóficamente sí debería de ser, es que la capacidad de razonamiento humana en su totalidad no puede ser reproducida por un dispositivo. Básicamente esos dispositivos son una fracción de nuestra capacidad de razonamiento. Entonces es donde entra ahí precisamente el dilema. Si en realidad es una versión limitada, ¿hasta qué punto podemos señalar que pueden actuar de manera independiente o hasta qué punto pueden tomarse como procesos desligados de su programador? Eso ya va a depender mucho. De hecho, es uno de los grandes dilemas que se ha tratado de abordar desde hace fácil unos 7 años en la Unión Europea. Incluso hay un proyecto que se llama el What If Machine. ¿Qué y si la máquina? Y de hecho, este proyecto se basó en analizar la capacidad que tiene un dispositivo de de emular el proceso de razonamiento que utiliza un compositor de ópera. Lo interesante aquí fue que lanzaron un proyecto piloto en Londres y fue un éxito total. O sea, al final la gente no creyó que lo que habían escuchado había sido la creación de una máquina e incluso preguntaron quién había sido el autor de las piezas que acababan de escuchar. En ese punto, cuando ya podemos señalar que la tecnología es capaz de emular procesos tan complejos como la creación artística, es donde debemos analizar su funcionamiento operativo. Es decir, ¿el programador le dijo que pensara así? ¿O fue la misma capacidad de entendimiento del dispositivo que lo hizo, ¿sí? Unir los componentes digitales, perdón, para la creación de esta obra. Y eso, volvemos a lo mismo, es un punto de convergencia en el cual ahorita se encuentra la OMPI y que naturalmente va a requerir la convergencia y el análisis de expertos desarrolladores en inteligencia artificial. Dicho de otra forma, y es algo que sí me gustaría a mí señalar, esta respuesta no va a ser producto exclusivamente de expertos en derecho, sino de una postura convergente entre desarrolladores y expertos en propiedad intelectual. Sí, es al final de cuentas algo interdisciplinario. Y bueno, este punto me llama, yo creo que es la punta del iceberg, porque siempre nos encantaría y se nos va el tiempo volando cuando hablamos de estos temas que nos encantan, nos fascinan, pero es, ¿cuál es la cabida que existe del multilaterismo en un mundo dominado por la inteligencia artificial desde tu óptica, mi estimado Manuel Niebla? Básicamente yo creo que más que la inteligencia artificial estamos ya transformándonos y migrando cada vez más hacia una sociedad digital, donde la masificación de información y de servicios, ¿sí?, nos obliga a apoyarnos a su vez en otros desarrollos tecnológicos para poder operar. Y naturalmente, derivado de este gran volumen de datos que tenemos en su momento que utilizar, nos va a resultar natural la utilización de la inteligencia artificial. Ahora bien, debemos de crear y de asegurarnos que estos dispositivos sean capaces de entender lo que establece la ley para un escenario en concreto, que de hecho ese es uno de los pilares fundamentales del principio por diseño. Es decir, no se trata solamente de la eficiencia técnica, no se trata que seas capaz de separar, de procesar, de identificar. No, se trata de que tu operar técnico, ¿sí?, refleje lo que establece la ley. Ese es el pilar fundamental. Y yo creo que debe de existir una cooperación constante, y esto va no solamente para la propiedad intelectual, sino para la mayoría de las áreas del derecho, con el sector tecnológico. Sobre todo, vuelvo a hacer hincapié en lo que respecta a plataformas digitales. Ya no solamente estamos en el Internet, ya estamos en el Internet de las cosas, ya estamos en ciudades inteligentes, incluso ya hay quienes abogan precisamente por el Internet del cuerpo. Entonces, estos paradigmas naturalmente llevan la participación del derecho, pero debemos de hacerlo a través de una estrategia que permita la convergencia y la participación igualitaria de ambas áreas, no una sobre la otra.
sino una convergencia equitativa. Y bueno, pues seguramente en un futuro no muy lejano vamos a estar conversando sobre justamente esto de la sociedad inteligente, de las smart cities y la privacidad, que es otro tema que ya habíamos platicado, que en este momento, por cierto, estás trabajando, mi estimado Manuel, y ya habrá oportunidad de abordarlo con toda la amplitud que se merece este tema aquí en Coffee Low. Pues mira, mi estimado Manuel, no me resta, antes de agradecerte, que emití el siguiente comentario, que son básicamente estos puntos que inspiran a nuestro auditorio, ya sea a los que sienten una fascinación por entrar a la propiedad intelectual, en este caso, o aquellos estudiantes que todavía están en vías de formación y son de las diferentes carreras de abogado o licenciaturas en Derecho. Y es, ¿qué es lo que te llevó a ti a estar en este punto, mi estimado Manuel? Hacer este recorrido que llevas hasta hoy, ¿por qué escoger la propiedad intelectual? Bueno, primeramente porque siempre me llamó mucho la atención el fenómeno del Internet, fenómeno del ciberespacio. De hecho, pues fui de esa generación que básicamente le tocó el proceso de masificación y siempre me llamó mucho la atención cómo es que era posible en realidad la transferencia de archivos que yo sabía que eran la representación del trabajo de alguien, y yo comenzaba a preguntarme cuál era realmente la postura del derecho. Cuando ingresé a la universidad, decidí optar por estas dos carreras, precisamente buscando el entendimiento de esa pregunta que tenía. Y eventualmente me di cuenta de que en realidad el problema que tenía la ciencia jurídica tradicional era que ese modelo simple y sencillamente resulta incompatible con la naturaleza digital del ciberespacio, y que naturalmente el Internet no se iba a controlar, no iba a disminuir su uso, sino que iba a resultar todo lo contrario. Fue ahí cuando me comencé a preguntar de qué manera podría yo analizar este fenómeno, y me di cuenta también de que existía un área que se llama informática jurídica, que busca precisamente la aplicación de la ley a través de tecnología para la resolución de problemas jurídicos en específico. Para mí, una de las principales áreas que va a permitir brindar certeza no solamente a los usuarios del Internet, sino también a los operadores jurídicos, en este caso, es la inteligencia artificial aplicada al derecho. Y fue precisamente la razón por la cual decidí realizar mi formación doctoral en esta área. Y que seguramente te topaste con muchas novedades cuando llegaste a Edimburgo, ¿o me equivoco? Sí, claro que sí. También me di cuenta que en México ya habíamos comenzado en su momento a abordar el desarrollo de esta área, pero naturalmente en Edimburgo, pues bueno, tuve la oportunidad de contrastar mis ideas con las de mis compañeros que también estaban en el área, y eso me permitió expander mi criterio con respecto a la utilización de esta tecnología en el derecho, y resultó precisamente una experiencia enriquecedora tanto para mí como para ellos. Pues bueno, mi estimado Manuel, pues un placer haber tenido aquí tu participación. Yo sé que es una persona que está muy ocupada y agradezco infinitamente tu tiempo. ¿Algún mensaje final en estos últimos minutitos que nos quedan que le quieras dar a la comunidad que nos sigue en Coffee Low? Primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, y de igual manera que sigamos precisamente de cerca la evolución de las plataformas digitales, que creo yo, y seguramente ustedes también, va a presentar un elemento sumamente importante en el futuro de la abogacía. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, mi estimado Manuel, querida audiencia, pues gracias por su presencia. Hoy hemos hablado sobre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, y bueno, con un gran invitado como lo es mi buen amigo, el doctor Jesús Manuel Niebla Sataray, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, y que vamos a tener seguramente pues en un tiempo no muy lejano, de nueva cuenta aquí en este espacio Coffee Low, en coordinación con Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. Y recuerden que aquí en Coffee Low lo más importante es conocer su opinión, así que los exhortamos a que compartan este programa, este ameno diálogo, para que pueda llegar a más personas
Recuerden que aquí es donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero, les agradezco mucho su atención, les mando un gran abrazo. Saludos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Coffee Low. Síguenos en Facebook en Café Jurídico y